días, amigas y amigos. Qué gusto saludarles en este viernes. Miren, no hay tema más sensible, más importante, que requiera mayor seriedad que el que se refiere no solo a los temas económicos, sino a las fuentes de generación de ingresos de un país. ¿Cómo los países generan ingresos? Su sector externo fundamentalmente se integra por 4 grandes renglones. Exportaciones, que se dividen en exportaciones nacionales o de zonas francas, remesas, turismo e inversión extranjera. Pero, ¿qué pasa con las exportaciones dominicanas? Recientemente el gobierno dominicano ha celebrado el crecimiento histórico de las exportaciones de República Dominicana, que según afirman alcanzan en el primer cuatrimestre los 5.600 millones de dólares. En una rueda de prensa en el Palacio Nacional, en la acostumbrada LA semanal del presidente Abinader, se presentaron los responsables del área: Viviana Ribeiro, directora de Pro Dominicana; Víctor Ito Bisonó, mi amigo, ministro de Industria y Comercio, y presentaron al país estas cifras que exponen el crecimiento de las exportaciones en los últimos años. Pero como ya avancé en una conversación anterior, estas afirmaciones esconden varias falsedades e impiden entender cuál es la realidad sobre las exportaciones, sobre el sector exportador de la República Dominicana en el contexto actual. Primero, en el año 2024, las exportaciones no crecieron, decrecieron en términos nominales, pero también decrecieron en términos reales. Vamos a ver los datos y los voy a compartir con ustedes de manera muy sencilla, sucinta y didáctica. Primero, el crecimiento real de las exportaciones dominicanas en los últimos 10 años por año ha sido apenas un 1.4%. Si usted compara esto con el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, que ha tenido un crecimiento promedio de un 4.5%, se dará cuenta que el ritmo de crecimiento de las exportaciones está por debajo del ritmo de crecimiento de la economía dominicana en su conjunto. Para el año 2016, en dólares reales, es decir, cuando se calcula por el precio de paridad del poder adquisitivo, nosotros exportábamos 4.416 millones de dólares. En el año 2025, bajo ese concepto, exportamos unos 5.013 millones de dólares. ¿Por qué si usted toma dólares nominales, le parece que estamos creciendo mucho más? Porque el dólar, aunque parecería ser el mismo dólar del 2016, no es el mismo, porque ha perdido poder adquisitivo, porque los bienes se han hecho más caros. Es decir, usted pudiera estar exportando lo mismo en cantidad de dólares o exportar un poco más en cantidad de dólares en un año versus otro, pero en realidad usted está vendiendo los mismos productos o menos productos. Es decir, para decirlo más sencillo, este lapicero en el año 2016 valía 10 pesos y yo vendí en el exterior 10 lapiceros, por lo cual obtuve 100 pesos. Este mismo lapicero en el año 2025 cuesta 20 pesos. Yo vendí los mismos 10 lapiceros en el exterior y obtuve 200 pesos. Pero ¿qué pasa si yo, en vez de vender 10, vendo 5? Vendí 5 lapiceros, es decir, la mitad, pero obtuve los mismos 100 pesos. Es decir, a veces el número en dólares o en pesos utilizado como referencia para usted mostrar la realidad de un sector no es el correcto. En términos reales, los 2 años de mayor crecimiento real de las exportaciones y los que debieron ser celebrados, digamos entre comillas, fue el 2021, donde hubo un 13.7% de crecimiento real.
Y el otro fue el año 2022, donde hubo un 13.6% de crecimiento real. Ahora, ¿por qué esto? Como usted podrá ver en ese gráfico que estamos proyectando, en el año 2020 hubo una caída estrepitosa de las exportaciones dominicanas por motivo de la pandemia. Ya en el 19 había habido un decrecimiento respecto al año 2018, que en términos prácticos ha sido uno de los mejores años de exportación de la República Dominicana. En el 2018, en dólares reales, nosotros exportamos 4.830 millones de dólares. Es decir, apenas unos 190 millones de dólares reales menos que este año. Yo les he dicho que el crecimiento real de las exportaciones ha sido muy bajito, apenas un 1.4%. Eso lo que significa es que las exportaciones dominicanas en los últimos 10 años están técnicamente estancadas. Lo que ha ocurrido en este último quinquenio, en estos últimos 5 años, ha sido la mayor fluctuación alrededor de las exportaciones dominicanas, porque en términos reales, en el año 2024 ocurrió una caída de un 10.5% de las exportaciones, como queda reflejado en ese gráfico. Evidentemente, si tuvimos una caída real de 10% de las exportaciones, iba a haber un crecimiento cuando se compara un año con el otro de aproximadamente un 8%. Esa es la realidad. Ahora, lo más preocupante, señores, es la tendencia de las exportaciones dominicanas respecto a su participación en los ingresos nacionales. En el año 2016, las exportaciones representaban el 30% de los ingresos del país por concepto de comercio con el exterior. Para este año, las exportaciones dominicanas han caído aproximadamente un 26%. Y quiero que compartan el próximo gráfico. Una caída estrepitosa desde el año 2019, donde llegaron a su pico, obviamente en el 20 por la caída de otros renglones como el turismo o como la inversión extranjera, y una caída respecto a lo que pasó en el 2016 y el 2017. Pero lo peor no es la caída al 2025, es lo que se proyecta que va a pasar al 2030. Una caída paulatina de este sector en términos de su participación en la generación de ingresos, porque la República Dominicana ha sido incapaz de tomar una sola medida para potenciar las capacidades productivas del país. ¿Y cómo se potencian las capacidades productivas? Primero, invirtiendo en innovación para lograr que nuevos productos entren al mercado y se generen, digamos, nuevos ingresos para el país. Segundo, apostando a mejoras de productividad, invirtiendo conjuntamente con el sector privado o dando facilidades al sector privado para mejorar los niveles de productividad. Y esto está muy vinculado a las políticas de innovación y desarrollo que impulse un país. Y aquí, en términos prácticos, según como demuestran índices internacionales, lo que hemos tenido en índices de innovación ha sido un retroceso. Las otras medidas son facilidades para la instalación de nuevas industrias y potenciar la industria nacional. La estrategia del gobierno ha estado concentrada fundamentalmente en atraer inversiones de zonas francas para la República Dominicana. Y eso está bien en un contexto donde hay una relocalización de las cadenas de suministro de nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos. Pero celebrar el primer cuatrimestre del año 2025 como un año histórico de crecimiento de las exportaciones esconde una gran mentira. Y es que las exportaciones dominicanas en términos reales están estancadas con un crecimiento de un 1.4%, con decrecimientos considerables en años sensibles que laceran al sector y con una proyección de decrecimiento que lo va a ir convirtiendo en uno de los menos relevantes. La realidad, señores del gobierno, es que cada día las remesas, como demuestra el gráfico que vamos a compartir a continuación,
se constituyen en el principal motor de crecimiento del sector externo de la República Dominicana, con un crecimiento anual real que supera el 6%. Es decir, las remesas crecen más que la economía dominicana. Si seguimos por el camino que vamos, con un crecimiento famélico, anémico del sector exportador, con un crecimiento moderado aceptable del sector turismo, que hay que seguir apalancándolo, pero con un crecimiento preponderante de las remesas, nos convertiremos y nos consolidaremos como un país que en un 50% de sus ingresos exteriores descansa en un sector que no está atado a nuestras capacidades productivas ni a nuestras capacidades como país, sino a la buena voluntad de las familias dominicanas que están en países extranjeros. Eso afectará de manera considerable nuestra resiliencia. Y en eso es que deben enfocarse las políticas públicas de organismos como el Ministerio de Industria y Comercio y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, ProDominicana, en lanzar un gran plan para potenciar las exportaciones con políticas públicas industriales y agroindustriales de calidad que permitan elevar los niveles de productividad de nuestros sectores, que mejoren la capacidad de innovación de nuestro país y que permitan que nuestros productos conquisten nuevos mercados. No hay un solo nuevo mercado que haya sido conquistado por las exportaciones dominicanas. Eso es lo que genera, lo que aumenta realmente la capacidad de un país de poder mejorar sus ingresos por esto. Y lo repito, lo reitero y lo digo claro. Un país que no exporta con suficiencia es un país débil, expuesto a los vaivenes del mundo. Y en un contexto de conflicto, nuestras capacidades industriales son fundamentales. Buenos días y muchas gracias.